En CMI les tenemos todos los detalles y todas las reacciones después de que se presentara el accidente de este avión en horas de la mañana, hora de Colombia. Santiago, muy buenas noches. Vamos a ver punto por punto, detalle por detalle, pero la información más reciente que tenemos es que las milicias prorrusas en el este de Ucrania están pidiendo que haya un cese al fuego para poder esclarecer bien qué fue lo que sucedió. Así es, esta es una zona que está convulsionada por las noticias que hemos dado en los últimos días sobre la situación separatista y la inestabilidad que hay en Ucrania y Rusia, pero vamos a entrar en detalle primero con lo del avión. Este es un Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines, como ya lo adelantábamos, con 295 pasajeros a bordo, 15 de ellos eran miembros de la tripulación y cubría la ruta. El vuelo MH o Mike Hotel 17 partió desde la ciudad de Ámsterdam, capital de los Países Bajos, hasta la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia, en el sudeste asiático. Es un vuelo de unas 12 horas más o menos. De acuerdo al aeropuerto de Schiphol, del aeropuerto de Ámsterdam, el avión salió sin ningún tipo de problema, salió por itinerario y en el momento de que se perdió el contacto aquí en el sudeste de Ucrania, no había reportado ningún tipo de anomalía, ningún tipo de problema técnico, y se estrelló después de unas 3 horas de vuelo cuando se dirigía ya a entrar a espacio aéreo del Cáucaso ruso. Aquí vemos la gráfica, esta es Ucrania, está en la región de Donetsk, que precisamente la que decía Claudia, que es una región inestable, con problemas con los separatistas. Fue en esta zona donde cayó los destrozos, las partes de este avión de Malaysia Airlines. Santiago, el punto siguiente es ver la sensibilidad de esa zona, donde desde hace al menos 3 meses hay una inestabilidad muy grande. Han muerto tanto prorrusos como ucranianos que se enfrentan. Hay buques y tropas del ejército ruso muy cerca y no es el primer avión derribado en las últimas semanas. Sí, Claudia, hay 2 puntos que vale la pena destacar de esto. El primero, que sea un avión de Malaysia Airlines, que hace 4 meses perdió otro de sus aviones del mismo tipo, un Boeing 777, que el 8 de marzo se perdió todo tipo de contacto con la tripulación cuando llevaba 370 personas entre Kuala Lumpur y Beijing y desapareció en aguas del estrecho de Malaca. Y el otro punto que llama mucho la atención es que sea precisamente esta república separatista de Donetsk, del este de Ucrania, que es de mayoría rusa. Los separatistas prorrusos se han armado para reclamar la independencia de esta región y eso ha generado inestabilidad entre Kiev y Moscú. En medio de los combates que hay a diario, tenemos también al ejército ucraniano por este lado, a los separatistas en el medio, y tenemos en toda la frontera rusa a la armada de este país, tanto aquí en el Mar Negro como el ejército ruso que se encuentra aquí en esta zona, que se encuentra atento para tener que actuar en caso de que la soberanía rusa sea afectada por los enfrentamientos que hay entre estas 2 partes. En unos instantes vamos a ver las reacciones porque todos los líderes mundiales lo han hecho, pero vale la pena en este punto decir que el presidente ruso dijo que el estado sobre el cual ocurrió este siniestro es el que tiene la completa responsabilidad, es decir, está culpando a Ucrania. Ahora, hay una coincidencia que da lugar a una de las hipótesis que también vamos a ver más adelante, y es que los aviones se cruzaron en el cielo, este y el del presidente Putin. Sí, Claudia, ampliando lo que usted dice, en las investigaciones que ya comenzaron a partir del día de hoy, tienen que entrar el país donde ocurre el accidente, el país del fabricante, en este caso es un Boeing, es Estados Unidos que tiene que entrar, y el país de donde proviene la aerolínea, es decir, Malasia. Esos serían los 3 países que estarían involucrados en la investigación. Vamos a ampliar este siguiente punto, que es la coincidencia con el vuelo presidencial del presidente Putin, que viajaba desde Brasilia hasta Moscú. Aquí vemos la trayectoria que debía llevar el vuelo presidencial en el sur de Ucrania. Reportó alrededor de las 10:20 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich, reportó al control aéreo del espacio aéreo polaco. Esta era la trayectoria y se cruzó en el aire con el vuelo que venía de Ámsterdam con destino hacia Kuala Lumpur. En esta zona aproximadamente tuvieron que haberse encontrado a una diferente altura, obviamente porque llevaban trayectorias diferentes, pero los 2 aviones se reportaron con una diferencia de 40 minutos al ingresar al espacio aéreo polaco. Ninguna de las 2 tripulaciones reportó tener algún problema técnico, algún tipo de anomalía con respecto a la seguridad, y el avión presidencial continuó hacia espacio aéreo de Belarus
para después aterrizar finalmente en el aeropuerto de Vnukovo en la ciudad de Moscú. No sé si ha tenido la oportunidad de ver las fotos de los aviones, es que se parecen, claro que volando encima de los 10.000 pies de altura a lo mejor no son identificables, pero ¿se parecen? Claro que sí, esa foto se las vamos a mostrar ahora cuando hablemos de las 4 teorías que hay de las posibles causas del derribamiento de este avión, que pues es el siguiente punto que les tenemos preparados. El primero es un posible misil. El primer punto sería un derribamiento por un misil, como se los estábamos diciendo, acá en el este de Ucrania, una zona inestable, como ya lo decíamos. Aparentemente los rebeldes de esta zona de Ucrania habrían disparado un misil tipo Buk, que es de alcance medio, fue desarrollado durante la Unión Soviética y posteriormente fue mejorado durante la actual Rusia. Sirve para atacar misiles guiados, helicópteros o drones. El jefe de las milicias de Slaviansk, que es otra provincia muy cercana, también problemática con la que hay inestabilidad, Igor Strelkov, dijo que estos misiles solamente pueden llegar a una altura de 3.000 metros, por lo que sería prácticamente imposible que alcanzara el avión, que se encontraba a 10.000 metros de altura sobre el terreno. El segundo punto es una explosión en el aire. Esto ha ocurrido en reiteradas ocasiones, que los aviones puedan experimentar algún tipo de problema en su estructura, tengan una fractura del fuselaje y el avión al despresurizarse explota y pues vuelan pedazos, como lo vimos que cayó sobre el territorio ucraniano, o también podría haber sido causado por una explosión, un artefacto explosivo que haya desintegrado la aeronave en el aire, y esto ya entonces replantearía la posibilidad de un posible atentado terrorista. El tercer punto es el que usted mencionaba, Claudia, es la confusión que había con el avión presidencial ruso. Aparentemente los rebeldes rusos querían derribar el avión del presidente ruso que volaba de Latinoamérica hacia Rusia. Aquí vemos la trayectoria del avión de Malaysia Airlines desde Ámsterdam hasta Kuala Lumpur. Estas son imágenes del accidente y estos son los 2 aviones, que era lo que usted me estaba preguntando, Claudia. Son 2 aviones diferentes. Este es un Ilyushin 96, es fabricado en Rusia, es un avión de 4 motores, y este es el Boeing 777 de Malaysia Airlines. Vemos similitudes en los colores, rojo, azul y blanco en su fuselaje. Son aviones de gran tamaño, ambos son de cabina ancha, son de largo recorrido, por lo que los rebeldes, si estaban intentando derribar el avión del presidente ruso, podían haber tenido una confusión a la hora de ver los aviones en el aire. Hay que decir que en ese momento se reportaba cielo totalmente despejado sobre el este de Ucrania y el avión podía haber sido visto desde el terreno. Santiago, uno se pregunta, bueno, sobrevolar o volar en un país que está en conflicto no es algo que debería estar prohibido. Le hicimos esta pregunta a varios pilotos y nos explicaron, y usted me acompaña porque sabe de aviación, que existe algo que se llama NOTAM, una noticia que cada uno de los pilotos cuando va a iniciar un vuelo la lee y se da cuenta si hay un territorio sobre el que no puede volar, le cambian las coordenadas, pero en este caso, al parecer, no hay ningún NOTAM respecto a Ucrania a pesar del conflicto que hay ahí. A pesar del conflicto, a pesar de la inestabilidad, no hay ninguna restricción. Tanto el aeropuerto de Donetsk como el de Slaviansk y otros aeropuertos regionales del este de Europa están operando normalmente. No hay razón para tener un NOTAM o darle una alerta a los pilotos para sobrevolar esa región. Como vemos, es una zona de trayectoria entre el este o entre Europa hacia el oriente o hacia la zona del sur de Rusia o de Asia Central, y también de aviones que pueden ir desde el norte de Rusia hacia el sur, hacia Crimea. Por ejemplo, un vuelo de Moscú hacia Simferópol, la capital de Crimea, tiene que sobrevolar esta zona. Es una ruta que está funcionando actualmente, así que los pilotos de Malaysia Airlines no tenían ningún tipo de advertencia. Eso lo vemos en casos, por ejemplo, como el de Afganistán o el de Irak, que las aerolíneas sí evitan sobrevolar esas zonas, sobre todo cuando los conflictos estuvieron en sus momentos más álgidos. Lo que sí hay que decir es que par de horas después de conocida este accidente o lo que sea que haya pasado, aerolíneas como Lufthansa y como Air France decidieron cambiar las rutas de sus aviones que tenían previsto sobrevolar el territorio de Ucrania. O sea que quizá una primera conclusión es que sí debía haber una alerta para no sobrevolar ese territorio por parte de ninguna aerolínea, y no la había. Claro, también con motivos del inicio de la investigación, pues el cielo, el espacio aéreo de esa zona se cierra para que puedan llegar los equipos de rescate, la gente que tiene que llegar para empezar la investigación, a recolectar las cajas negras, las partes del fuselaje que ayuden a empezar a armar ese rompecabezas que lleve a la conclusión de qué fue lo que pasó con el avión, y por lo tanto las aerolíneas pues tienen que evitar cruzar esos espacios aéreos y desviar sus rutas, en este caso entre Europa y Asia. Bueno, pues esa caja negra fue encontrada un par de horas después del accidente y seguramente está siendo motivo de investigación y
investigación en la que han ofrecido colaborar varios países como los Estados Unidos y por supuesto esta noticia pues ha dado lugar a las reacciones de todos los líderes internacionales, principalmente porque están pidiendo que haya una investigación que permita esclarecer en profundidad y con veracidad lo sucedido.